Bien, hermanos queridos y amigos, Dios les bendiga. Continuando con nuestro trabajo, nuestro proyecto, queremos contar que iniciamos un trimestre nuevo. Como yo les comentaba en videos anteriores, cada trimestre nosotros como iglesia estudiamos a profundidad un libro en específico. El trimestre pasado estudiamos el libro de Apocalipsis y este trimestre vamos a estudiar el libro de Éfeso, el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Así que esta semana se titula Pablo y los Efesios. Y el versículo de memoria lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 9 y 10 que dice: Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo para que, llegado el tiempo, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Así que, de manera introductoria, vamos a hablar de Pablo y Éfeso. Todos sabemos quién era el apóstol Pablo, también llamado Saulo de Tarso en algún momento. Sabemos que Cristo se le presentó en el camino de Damasco. De ahí en adelante empezó a llamarse Pablo, siervo del Señor. Inclusive el libro de Efesios se inicia hablando así: Pablo, apóstol de Jesucristo. Todos sabemos quién es Pablo, un hombre entregado a la obra del Señor. Ahora, Éfeso. ¿Dónde o qué ciudad era Éfeso? Éfeso dice que era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, con una población de unos 250.000 habitantes. Era una ciudad cosmopolita, grande. Dice que si bien la gente de la ciudad adoraba a muchas deidades, Artemisa, considerada la diosa protectora de la ciudad, era suprema para ellos. El apóstol Pablo, por voluntad del cielo, fue enviado a predicar a los gentiles y fue enviado a esta ciudad a llevar el evangelio del Señor. Pero tenía que enfrentarse a situaciones adversas, complejas, donde personas que por tradición creían una cosa que estaba lejos de lo que la palabra de Dios quería enseñar, y Pablo fue enviado para enseñar, para aclarar y para mostrar cuál era la verdad. Así que Pablo allí se enfrenta con que hay muchas deidades, pero en especial hay una que se llama Artemisa, que hablando del Imperio Romano le llamaban Diana. Así que cuando vamos al libro de Hechos, el capítulo 18, versículo 18 al 21, allí la palabra de Dios dice: Pablo se quedó en Corinto mucho tiempo más. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él fueron Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque tenía un voto. Al llegar a Éfeso se separó de ellos para entrar en la sinagoga a razonar con los judíos. Esto le rogaron que se quedara más tiempo con ellos, pero él no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: Si Dios quiere, volveré a visitaros. Y partió de Éfeso. Así que las veces documentadas, ¿sí?, una cronología orientativa, dice que el apóstol Pablo estuvo alrededor de 4 veces. Así que en el año 52 después de Cristo tuvo una breve visita inicial allí a la ciudad de Éfeso. En el 53, desde el 53 al 56 después de Cristo, tuvo un ministerio de 3 años en Éfeso. Allí redactó Primera de Corintios casi al final de su estadía allí. En el 57 después de Cristo, estando en Mileto, Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso. En el 62 después de Cristo, Pablo redacta su carta a los Efesios, probablemente desde su confinamiento en Roma. ¿A qué se enfrentó Pablo? Se enfrentó a la idolatría, se enfrentó a la hechicería también. Allí se enfrentó a la idolatría, a esta diosa Artemisa, también conocida como Diana, ¿sí?, que era la reina del cielo, que hacían llamar que era la madre de los dioses. Entonces, el testimonio de Pablo era tal que impactaba a las personas, y por eso hubieron también problemas allí. Y cuando vamos al capítulo 18 y empezamos a estudiar, nos podemos dar cuenta de todo el ministerio de Pablo, cómo iba trabajando el Señor, sirviéndole al Señor. Y vemos en el capítulo 19, a partir del versículo 23 al versículo 41, que se presenta un problema, se presenta un motín, debido a que Pablo enseñaba cosas que iban en contra de la tradición o la cultura que ellos tenían: la idolatría, la hechicería y muchas otras cosas. Cuando Pablo hablaba de la verdad, enseñaba y mostraba, y todos se daban cuenta que lo que estaban haciendo realmente estaba mal, que iban en contra de lo que realmente el verdadero Dios quería para sus vidas. Y dice que el mensaje de Pablo fue acepto. Muchas personas querían el mensaje, necesitaban el mensaje, entonces escuchaban
y se acercaban a Pablo y empezó a formarse la iglesia de Éfeso. Pero también habían personas que eran contradictorias a lo que Pablo explicaba y que eran la contraparte o hacían la guerra a lo que Pablo estaba predicando, o sea, a la verdad. ¿Por qué? Porque resulta que esta adoración a Artemisa, esta idolatría, se había convertido en un negocio para muchos. Y allí en la Biblia se habla de un hombre llamado Demetrio, ¿sí? Se le llama Demetrio el platero. Él era el que llevaba en el templo de Artemisa como un negocio donde vendía, podríamos decir, esculturas o cadenitas o cosas así, adornos que representaban a la diosa Artemisa. Y también podemos ver de modo histórico, hablando de la historia, el tamaño del templo o de ese anfiteatro. Dice que tenía una capacidad de 25.000 personas, era algo ostentoso, algo tremendo. Entonces era algo turístico, y por ser turístico utilizaban la idolatría de manera de venta y de negocio. Así que Pablo hablaba en contra de todo esto. Al hablar de todo esto, pues se enfrentó a tener rivalidades, a tener enemistades. Entonces, el ministerio de Pablo era predicar la verdad sin importar las situaciones que enfrentara. Ahora les voy a contar un poco de ese templo. Dice que el testimonio de Pablo en Éfeso era en una ciudad grande y sofisticada. Fue tan eficaz que impactó en un motor económico importante para la ciudad, y era lo que yo les hablaba. Ahora hablando del templo, el turismo centrado en el templo de Artemisa o Diana. ¿Y qué templo era aquel? Esta magnífica estructura estaba compuesta en parte por 127 pilares, cada uno de 18 metros de alto, de mármol de Paros, un mármol blanco puro, impecable, sumamente apreciado para las esculturas. Y 36 de estos pilares o columnas estaban esculpidos y cubiertos de oro, lo que daba al templo su reputación de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pablo, siervo del Señor, predicando la verdad, en una ciudad donde había idolatría, donde habían templos a dioses paganos, a una diosa pagana. Y esto también era un sistema económico, turístico. Entonces por eso hubieron tantos problemas y por eso tuvo en ese momento él que culminar allí, porque el texto nos dice, vamos a ir al texto rápidamente, de Hechos 19:21 y 20 al 1, donde dice: cuando cesó el alboroto, capítulo 20, versículo 1, dice: cuando cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió para Macedonia. Se tuvo que ir después de que expuso la verdad y muchos se ofendieron y muchos se molestaron. Ahora, ¿cuál es el mensaje aplicativo para nosotros? Cuando conocemos el Evangelio, somos llamados a predicar la verdad, somos llamados a compartir la verdad, pero algo importante que decía la lección, y es que por medio de su testimonio y su manera de ser, Pablo impactaba en las personas, y por eso muchos creían al Evangelio que él predicaba. Creían en el Dios al que él adoraba, porque en su conducta veían algo que no veían en las demás personas. Por eso lo vital y lo más importante para nosotros es que entendamos de que donde vayamos somos evangelistas del Señor. Tenemos una obra y un ministerio que hacer, y que lo principal e importante es cómo nosotros actuamos, nos movemos, hablamos, caminamos, trabajamos. Ahí es donde nosotros predicamos el Evangelio que realmente estamos aprendiendo. Entonces, nuestra tarea es, en una ciudad en la que estamos, porque está también contaminada, llena de idolatría, llena de mucha maldad, hechicería y mentiras y engaños y Babilonia, no olviden, confusión. Nuestra tarea es exponer la verdad, es hablar de las cosas de Dios por medio de nuestro testimonio y del conocimiento que el Señor nos va brindando. Ese era el tema para el día de hoy. El día de mañana subiremos más videos y seguiremos con este proyecto. Así que vamos a cerrar con una pequeña oración. Oremos. Maravilloso Dios, te damos gracias por este momento, y en tus manos de amor nos encomendamos para que seas tú quien dirija nuestras vidas y nos bendiga en este día con la protección y tu presencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, Dios les bendiga enormemente.